Estamos celebrando la Eucaristía del martes, en la semana 22 del tiempo ordinario, en la memoria obligatoria de San Gregorio Magno. Este insigne varón, hombre de fe, de muy buena posición económica, trabajó en muchos puestos del gobierno del entonces, tenía muchas potencialidades, pero su verdadera misión, su vocación real era la de ser monje. De ahí que este hombre se convirtiese en monje, claro que sí. Luego, por alguna razón, llega a ser papa de la Iglesia verdadera. Y fue ahí donde de verdad desarrolló sus mejores habilidades. Trabajó con poder para restablecer la relación de la Iglesia con los reinos bárbaros. Hizo muchísimo por el pontificado romano de Occidente. Fue un gran misionero en el sentido de que apoyó la misión y extendió los lazos misioneros de la Iglesia verdadera y reformó la liturgia de muchas maneras. De hecho, hablamos del cántico gregoriano en honor a su nombre. Pero sobre todo el amor de este varón por el Dios verdadero, la fe puesta en lo que creía y el trabajo sin descanso por la salvación de las almas. Veamos entonces lo que la liturgia de la palabra nos trae en esta memoria obligatoria. Primero está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Es impresionante la introducción de este texto. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pues ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Hace una perfecta distinción entre lo que es el hombre y lo que es Dios. Con la misma nos invita a conocernos, a amarnos y a respetarnos, como obra maestra de la creación, si quieres. Pero también a conocer al Dios vivo y a vivir como ese Dios manda. Imposible le sería al hombre conocer a Dios desde el espíritu del hombre mismo, que es finito, que es limitado. Solo podrías conocer a Dios desde el Espíritu Santo de Dios. Y si Él comienza diciéndote que el Espíritu lo sondea todo, déjate sondear por Dios. Haz que Dios se te revele. Invita al Espíritu Santo a habitar en tu corazón. Abre todo tu ser para que Él venga en sus 7 dones y en una manera de hablar te posea completo, para que se cumpla en ti aquello que decimos siempre: tú eres propiedad exclusiva de Cristo. Dice la palabra hoy que nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo. Hemos recibido el espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones que Dios nos da, que de Dios hemos recibido. Fíjate que el mismo Pablo va a decirnos en otro texto que hemos recibido un espíritu de valientes, no de cobardes, que llama a Dios papá. Ese es el espíritu al que se refiere ahora en la carta a los Corintios. El Espíritu de Dios tiene que estar sobre nosotros, como justo decía ayer Jesús en la lectura que leíamos. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado, decía Jesús al inicio de su misión, leyendo el libro de Isaías, el profeta Isaías. Que tú y yo igual podamos leer ese texto, hacerlo nuestro, abrir el corazón para que el Espíritu Santo, que lo sondea todo, lo conoce todo y lo penetra todo, venga a habitar en nuestro interior. Para que entonces dejemos de hablar de las puras cosas del mundo y comencemos a hablar
de las cosas del Espíritu en nombre del Dios que envía sobre nosotros su Espíritu Santo para poder fortalecer nuestra fe y nuestra misión, nuestra adhesión a la iglesia verdadera, nuestro trabajo apostólico y sobre todo el deseo inmenso de seguir trabajando todos los días por la salvación del alma propia y por la salvación de todas las demás almas. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, nos las exponemos en lenguaje que enseña el saber humano. Si hablamos de Dios, hablamos desde el lenguaje de Dios. Sin embargo, cuando intentamos enseñar esas mismas verdades espirituales a hombres que viven lejos del Espíritu, la cosa se pone muy difícil. No pueden entenderlo, les parece necedad, no están preparados para asumir esa verdad evangélica, espiritual, de sanación, de salvación, porque su vida es demasiado mundana, demasiado apegada a cosas pasajeras, porque no tienen un anhelo por el reino de los cielos. Piensa en eso y piensa en tus hijos, por ejemplo, en tus nietos, en tus papás, en tus hermanos, que necesitan ese encuentro con lo espiritual, esa conversión real en sus vidas, ese hacer que su corazón de piedra se ablande al gozo del Espíritu para que reciban esas gracias que el Espíritu contiene y el Espíritu promete, se puedan convertir de verdad e igual el Espíritu pueda hacer fiesta en sus corazones, su conversión sea real, se acaben los conflictos y los problemas que todos tenemos en nuestros hogares y empecemos a vivir en la presencia del amor de Dios, haciendo de este mundo un anticipo del reino de los cielos. Tenemos un Dios de amor que solo quiere que las almas se salven, a trabajar todos por la salvación de las almas de todos, y podamos entonces cantar hoy con el salmista: el Señor es justo en todos sus caminos, el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, el Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Es un salmo para que te lo lleves contigo hoy, lo leas durante todo el día, lo sondees, busques en este salmo un camino de santidad y de salvación, y luego con estas mismas palabras convenzas a toda la gente que amas de volver a la casa de papá y más que eso, de participar dignamente de la vida sacramental de la iglesia. Fíjate qué bonito este evangelio, raro en sí mismo, pero muy bonito, mira. En aquel tiempo Jesús bajó de Cafarnaúm. Ayer lo encontramos en Nazaret, ¿se acuerdan de eso? Entró en la sinagoga y demás. Hoy regresa de vuelta a Galilea y otra vez entra en la sinagoga porque todos los sábados solía enseñar en las sinagogas. No olviden que era un hombre religioso con algunos ministerios, con cierta fama en algunas áreas, pero sobre todo no olvidemos nunca que es el Mesías verdadero. Claro, ellos no lo sabían de esa manera, nosotros sí, desde ahí es que tenemos que leer todos los textos de que Él es el Mesías verdadero. Y ese día entra a la sinagoga a enseñar y se encuentra que hay un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, justamente lo que Pablo decía en la primera lectura de hoy. Hay gente guiada por el Espíritu a la que le hablas y es muy fácil. Hay gente guiada no por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu del mundo, que nunca te van a hacer caso, se van a burlar de ti y todo lo demás. Pues se encuentra uno de estos, pero en la capacidad de poseído por el demonio. Fíjate que Jesús solamente entró, hizo presencia, no más. Fue suficiente para que ese demonio se revolcara, gritara: ¡basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Fíjate que el demonio le habla a Dios, llama a Jesús por su nombre, lo conoce en profundidad y sabe perfectamente quién es. Has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios. Uno lee eso y tiene que asustarse. El demonio reconoce a Jesús, lo llama por su nombre, le habla con cierta autoridad y sabe que es Dios. Pero no se convierte, no deja de ser el demonio,
no deja de hacer daño a diestra y siniestra. Y uno se pregunta, Dios, ¿no me pasará a mí algo parecido? ¿No tendré algo que ver igual con esto? Creo en Dios, lo amo, sé que existe, lo predico, lo proclamo, lo enseño, pero ¿me habré convertido de verdad? ¿Creeré de verdad en el Santo de los Santos? ¿No hago yo pactos con el demonio casi sin darme cuenta? ¿No me pongo de tú a tú con él como si fuésemos dos iguales? Señor, que yo rechace al demonio con todas sus acechanzas, que no me deje seducir por el agazapado, que no pueda entrar en mi psiquis, que no controle mis pensamientos, que no tenga parte en mi vida, porque yo quiero ser propiedad exclusiva de Cristo. Díselo tú a Dios en tus propias palabras, rézaselo al Señor, que el demonio no tenga parte en mi vida, ni en mi matrimonio, ni en mi casa, ni en el corazón de mis hijos, ni de mis nietos, que no se apodere de mis papás, ni de mis hermanos, que no entre en esos corazones, porque esos corazones son tuyos, por el sacramento del bautismo. Esos corazones son herederos de un reino, pero del reino de los cielos. Habla con Dios, no con el enemigo, habla con Dios, pídele a Dios, suplícale a Dios que conozcas a Jesús, que le sepas su nombre, que lo llames por su nombre, que hables con él, que lo confieses como tu Dios y te conviertas de verdad, le creas a su palabra y a su propuesta de salvación y trabaje todos los días por esa propuesta, que él venga con su poder a arrancar de raíz lo que tú y yo sabemos que tenemos anclado en el corazón y no le agrada a Dios. Ejemplo básico: con la misma lengua que ahora estamos aquí alabando y bendiciendo al Señor, proclamando su palabra, después que salgamos de aquí, ¿qué vamos a hacer con esa lengua? ¿De quién vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar del otro? ¿Cuáles son las cosas que decimos en chiste, en broma, en serio? ¿De qué habla esta lengua después que sales de la misa, después que termina el gran culto? ¿De qué habla mi lengua? Porque si no sigue hablando de Dios, tengo un problema serio. Y si es capaz de levantar calumnias, sembrar cizañas, hacer juicios temerarios, decir mentiras, decir malas palabras, insultar al otro y ser motivo de escándalo, pobre de mí. Estoy como el demonio, creo, confieso y digo, pero no termino de convertirme. Jesús increpó al demonio. No se puso a hablar con él, lo increpó y ya, sal de ahí. Y no le quedó más remedio al demonio. Tú tal vez no tengas esa fuerza, ni esa autoridad, porque el problema que tú y yo tenemos es que somos más autoritarios que gente de autoridad, que son dos cosas distintas. Pero Jesús sí la tiene, y Él está contigo y de tu parte, y Él es tu Dios y tu Señor, y Él quiere habitar en tu corazón. Dale paso a la redención del Redentor en tu vida, para que sea Él dentro de ti quien grita con poder: demonio, sal de ahí. Y que no le quede más remedio al demonio que salir. Te tira por el suelo si quieres, medio acaba contigo, pero al final dice que salió sin hacerte daño. Quedas intacto ante la presencia del amor de Dios, para que Dios venga a vivir, a habitar en tu corazón. Mira lo que pasó con la asamblea. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se extendía por todos los lugares de la comarca. Termina bien bonito, pero sabemos que ese no fue el final. Hubo quien dudara, quien no creyera, y vamos a ver en su momento, cuando los mismos que participaron de este y de otros milagros terminaron diciendo: es un borrachón, es un comelón, amigo de prostitutas y de publicanos. Sí, expulsa al demonio, pero con el dedo de Belcebú. Señor, libéranos de todo eso. Que eso no roce nuestra vida, que no permee nuestra existencia, que no toque nuestro haber y nuestro hacer, que te permanezcamos, que seamos tuyos de verdad, que tú habites incondicionalmente en nuestros corazones y que sea tomados de tu mano que caminamos al encuentro con el Cristo de la gloria, hasta que podamos experimentar
todo el amor de Dios en nuestros corazones e igual hacerlo extensivo al corazón de todos los demás. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura.